Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Como bien saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y intentamos siempre ser fieles al estudio de la palabra. Llevamos ya más de 750, no sé si son 760 y no recuerdo ahora cuántos devocionales, siendo fieles cada mañana, sin faltar. Porque esto se trata de constancia, de ser fiel al Señor, no de estar un día bien y dos mal, no de tener ganas una semana y un mes no leer la Biblia. Esto se trata de perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y estos devocionales no solamente nos ayudan a entender mejor la palabra, no solamente nos ayuda a crecer espiritualmente, sino también a crear un hábito de que cada día debemos acercarnos al Señor, ya sea a través de la palabra, a través de la oración, pero tener esos minutos con Dios. Y vamos a estar leyendo hoy en el versículo 34 del capítulo 15, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Recordemos que estamos en medio del desierto, donde una gran multitud de 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, llevan 3 días siguiendo al Señor. Y en este tercer día la comida faltó. Parece ser que la gente, había cogido provisiones para 2 días, pero en este tercer día ya no había más recursos. Así que el Señor les trasladó a sus discípulos que tenía compasión de toda aquella multitud y que no quería enviar a la gente a sus casas en ayunas. Oye, no vaya a ser que desmayaran en el camino, dijo el Señor. Tengo que volver a aclarar una cosa, y es que este pasaje, aunque es bastante similar al pasaje de la multiplicación de los alimentos con una multitud de 5.000 personas, que ya vimos hace meses atrás, este es otro episodio diferente. Jesús preguntó a sus discípulos que cuántos panes tenían, y cuando hicieron la cuenta se dieron cuenta que solo tenían 7 panes y unos pocos pececillos. Y aunque creo que todos sabemos el final de esta historia, cómo va a terminar, me gustaría que por un momento te pongas en la piel tanto de los discípulos como en la piel de aquella enorme multitud. Sin duda alguna es una situación crítica, podríamos decir. Una situación bastante complicada. Pero sin embargo, no vamos a encontrar en ningún momento al Señor como perdiendo los papeles. No te lo vas a ver asustado, agobiado o angustiado debido a esta situación que están enfrentando, sino que en todo momento Jesús tenía paz. Él tenía el control de todo. A mí me llama mucho la atención el hecho de que Jesús preguntase por la cantidad de panes que tenían los discípulos. Porque si uno se pone a pensar y uno reconoce que el Señor es el Todopoderoso, oye, entonces ¿por qué no hace un milagro aún incluso no hubiese nada de alimentos? Y creo que la respuesta es bastante clara, bastante sencilla, ¿verdad? Jesús no estaba preguntando por la cantidad que había de alimentos para saber si podía realizar el milagro o no, sino que el Señor preguntó esto para que los discípulos observasen lo que ellos tenían. Humanamente hablando, si somos sinceros, con 7 panes y unos pocos peces es imposible alimentar a miles de personas. Por más que tú intentes partir, dividir en trocitos pequeños esos alimentos, no va a dar ni siquiera, ni para 10 personas. Yo me imagino a los discípulos mirando con cara de susto esa cesta que tenían tan pocos alimentos, y cuando ellos levantaban la mirada y veían a esas miles y miles de personas esperando a comer, ¿y qué pensarían, no? Y creo que muchas veces nosotros hemos estado quizá en alguna situación similar. Sentimos que no tenemos lo suficiente para obrar, no tenemos los recursos necesarios para poder empezar, para poder emprender algo. Pero sin embargo Jesús quiere que no desvaloremos lo que sí tenemos, aunque sea poco. Porque quizá ese poco que está en nuestro poder es el punto de partida para un milagro. Lo poco que tenemos puede ser como una semilla que si sabemos sembrarla en buena tierra, pronto va a dar grandes frutos.
Y cuando hablo de buena tierra, indudablemente me estoy refiriendo a Jesús. Cuando nosotros colocamos lo poco que tenemos en manos del Señor, pronto se convertirá en abundancia. Si tú analizas la Biblia de principio a fin, te vas a dar cuenta que los grandes milagros siempre empezaron con cosas insignificantes, cosas pequeñas, con cosas diminutas. ¿Cómo fue que Moisés logró abrir aquel mar para que todo el pueblo pudiese atravesar por tierra seca para poder escapar de los egipcios? El mar se pudo abrir porque Moisés tenía una simple vara de madera en su mano. Y esa vara, cuando tocó el mar, se abrió porque Dios estaba con Moisés. Cuando un gran gigante llamado Goliat tenía atemorizado, intimidado a todo el pueblo de Israel y todo el ejército estaba con miedo y no podía combatir a este gigante, un jovencito que pasaba por ahí con una simple y sencilla piedra logró derribar a aquel gigante. Porque tenemos que entender que la clave no es la cantidad de lo que nosotros tenemos. La clave no es la abundancia de lo que tenemos, sino que la clave es que el Señor esté con nosotros. La clave es que lo poco o nada que tengamos lo dejemos a la entera disposición del Señor y pronto veremos cómo Dios obrará milagros. Creo que para este segundo milagro, los discípulos creo que deberían haber respondido al Señor cuando Jesús le preguntó ¿cuántos panes tenéis? Creo que ellos deberían haber contestado Señor, lo suficiente para que pueda sobrar un milagro y alimentar a la multitud. Sin embargo, volvieron a fijarse en lo que tenían y no pusieron sus ojos en el Señor. Por eso dijeron que simplemente tenemos 7 panes, simplemente tenemos unos pocos pececitos. A mí siempre me gusta conectar este milagro de la multiplicación de los alimentos con esa gente que tiene sueños, que tiene anhelos de emprender algo, pero que quizá sienten que no están preparados porque faltan los recursos para llevar a cabo esa idea. Pero cuando nosotros tenemos una promesa, una palabra dada por Dios, lo que tenemos que preguntarnos no es si tenemos lo suficiente para empezar, sino que creo que lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos al Señor? Porque si estamos dispuestos a darle lo poco que tenemos a Dios, la Biblia dice, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y versículo 17, que el que es fiel en lo poco, Dios lo puede poner sobre mucho. Jesús preguntó la cantidad de alimentos que había, no porque él no lo supiera, claro que él sí lo sabía. Pero lo que el Señor quería era probar la fe de los discípulos. Quería saber si ellos con esos 7 panes, ellos iban a alimentarse a ellos mismos o por el contrario estarían dispuestos a entregarlos al Señor para que hubiese un milagro. La Biblia nos enseña allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y versículo 24, que las personas que reparten lo que tienen se les puede dar más. Sin embargo, aquellas personas que retienen más de lo que es justo, probablemente vendrán a pobreza. El cristiano siempre está llamado a repartir lo que tiene, así sea poco, así sea algo ínfimo. Pero cuando entregamos nuestros recursos al Señor, Dios podrá hacer cosas maravillosas con esos recursos. Así que ya sabes, si crees que Dios te está llamando a hacer algo, empieza con lo que tienes. Empieza con lo que ahora mismo tienes en tu poder, en tus manos, así sea muy poco. Porque recuerda que Dios no necesita más de lo que tienes ahora. Lo único que necesita es tu entera disposición a entregarlo todo. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas, porque lo que quizá es insignificante para nosotros, cuando nosotros colocamos eso en las manos de Jesús, se multiplicará en gran manera para bendecir a muchísimas personas. Tengamos fe y no miremos lo que nos rodea, sino miremos siempre al Señor. Porque como dice la Biblia, y ya lo ha dicho en muchas ocasiones, el justo por su fe vivirá. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos, así sea poco. Seamos siempre agradecidos. La voluntad de Dios es que estemos agradecidos en todo.
Y así tenemos que ser, tenemos que entrar por sus puertas con acciones de gracia. La palabra gracias debería abundar más y más en nuestra boca. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por todo lo que tenemos, Señor. Así sea poco humanamente hablando. Sabemos que en tus manos es algo grande y maravilloso. Gracias, mi Dios, porque siempre eres bueno con nosotros. Señor, y en esta hora te recordamos una vez más que estamos dispuestos a entregarlo todo por ti y para ti, Señor. Porque sabemos que cuando te damos a ti, tú puedes hacer grandes cosas para bendecir a un gran pueblo. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que hoy miércoles a las 6 de la tarde no solamente tenemos cultos aquí en Fuerteventura, tanto en Puerto Rosario como aquí en Morrojable, en el sur, cultos de estudio bíblico, donde ahora mismo aquí en el sur estamos estudiando el libro de los Hechos, sino que también a las 6 de la tarde por aquí, por este canal de YouTube del pastor Alberto Ares, se va a estar compartiendo, se va a estar publicando una nueva entrevista de la Radio Sur FM con nuestro hermano David Rodríguez, así que te recomiendo que no te la pierdas, es muy interesante. Y mañana, Dios mediante, volveremos a vernos en el devocional, porque como empecé, termino. Seamos fieles al Señor y seamos perseverantes en nuestra búsqueda de Dios. Dios te bendiga.